Muy bien, vamos a iniciar un nuevo tutorial más de, en este caso, en este tutorial pues vamos a ver algo de optimizadores que podemos utilizar dentro de nuestro día a día. Y este tutorial se lo quiero dedicar a lo que viene siendo Gulp.js, que es un optimizador o un automatizador de tareas para agilizar el flujo de trabajo dentro de un proyecto en desarrollo. Entonces, para conocer más de esta librería de JavaScript, necesitamos irnos a la página de gulp.js.com, y si se dan cuenta dice algo o alguna referencia sobre esta librería. Entonces, una vez que están aquí, nosotros previamente debemos de instalar lo que viene siendo Gulp.js para poder hacer uso de él. Entonces necesitamos abrir una terminal. Para poder utilizar Gulp.js necesitamos tener instalado Node.js previamente y tener instalado npm, que es el manejador de paquetes de Node, para poder instalar estos plugins. Entonces ejecutamos npm install-g gulp, damos enter y se nos va a instalar el plugin. Una vez hecho esto, vamos a ver las configuraciones básicas de Gulp. Entonces vamos a irnos a docs, que viene siendo la documentación oficial de Gulp.js, que está alojada en un repositorio de GitHub. Y en este archivo, un archivo readme, vamos a ver cómo iniciar Gulp, o cómo configurarlo para poder utilizarlo. Entonces, primero que nada, tenemos que instalarlo. Y después tenemos que crear una carpeta en donde se va a almacenar nuestro proyecto e instalar las dependencias de desarrollo. Entonces, yo ya estoy ubicado en lo que viene siendo mi carpeta, que dice tutorial Gulp. Entonces ejecuto npm install. Para los usuarios de Linux tenemos que hacerlo con sudo para que no tengamos problemas. Sudo npm install --save -dep, y el nombre del plugin en este caso es Gulp. Vamos a dar un enter, colocamos nuestra contraseña y esperamos unos momentos a que se instale toda la librería. Ok, entonces este automatizador de tareas nos va a servir muchísimo para poder ahorrarnos el trabajo de minificar archivos CSS, de minificar archivos JavaScript, de unificar varios archivos. Supongamos que en mi proyecto tengo aproximadamente 20 archivos JavaScript por separado y yo quiero juntar esos archivos y hacerlos en uno solo. Entonces necesito utilizar Gulp.js para poder hacer esa tarea. Gulp.js trabaja a base de tareas y a base de tuberías, que vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Entonces, ok, ya se instaló. Y si nosotros vamos a ver damos un ls para mostrar el contenido de la carpeta, nos damos cuenta de que existe una carpeta que dice Node Modules, en donde se almacenan todos los módulos que nosotros vamos a ir descargando. Ahora, ¿cómo utilizar Gulp? Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar gulpfile.js. Este archivo gulpfile va a ser el que va a ser el archivo principal que nosotros vamos a estar utilizando
para poder trabajar con lo que viene siendo Gulp. Entonces voy a hacer algunas modificaciones aquí. Muy bien, entonces vamos a crear una variable que se llame Gulp y vamos a requerir lo siguiente: require Gulp. ¿Sale? Y con esto ya nosotros tenemos, ya estamos requiriendo a Gulp directamente desde nuestra carpeta de Node Modules. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una tarea. ¿Cómo se crean las tareas en Gulp? De la siguiente manera: Gulp.task. El método task es el que me va a permitir asignar o crear una tarea nueva. Nosotros con este automatizador de tareas vamos a estar creando y creando tareas dependiendo de lo que queramos hacer a nuestros archivos de trabajo. Entonces esta tarea va a recibir como parámetro un nombre y una función anónima o un callback. Entonces esta tarea se va a llamar default, que va a ser la tarea principal, y recibe como parámetro el callback. Según la documentación, nosotros podemos hacer uso de más métodos que trae internamente Gulp. Si nosotros vamos aquí a la documentación de la API, nos daremos cuenta de que existen bastantes métodos que me van a permitir manejar archivos. En este caso, tengo un método que es el .src, que me permite tomar los archivos fuente con los que voy a estar trabajando. En este caso aquí vemos un ejemplo que utiliza unos templates hechos en Jade y los va a convertir, los va a minificar y los va a mandar a una carpeta de destino que ya viene siendo los archivos HTML. Tenemos lo que viene siendo el método dest, que como les había dicho me sirve para mandar mis archivos ya minificados, ya procesados por Gulp, mandarlos para que ya puedan ser leídos desde un navegador. Tenemos también lo que viene siendo el task, que es el método para crear una tarea. Tenemos también el método watch. El método watch me va a servir para poder escuchar. Es como un event listener, para los que sepan JavaScript, que me va a permitir escuchar o estar al tanto de cuando yo voy a hacer una modificación de mi archivo. Ejemplo: si yo tengo un archivo JavaScript y por ejemplo, tengo una variable que se llame número, que es igual a un 10. Tengo una variable que se llame número 2, que es igual a un 20. Tengo una función que se va a llamar suma, recibe como parámetro el num1, num2, y yo quiero sumar estas variables.
Entonces los almaceno en una variable que se llame resultado num1 más num2. Ok, y que me imprima un mensaje por consola de resultado. Sale un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo bastantes archivos JavaScript y los quiero modificar, y por ejemplo, si yo hago una modificación de este 10 a un 50, y al momento de que guarde, Gulp.js va a estar al tanto de cuando yo hago una modificación. Entonces, al momento de que esté al tanto, lo que va a hacer es empezar a trabajar o empezar a comprimir o las tareas que nosotros le hayamos asignado, para que no estemos llamando progresivamente a ese método o a esa tarea que nosotros especificamos. En un próximo tutorial vamos a mostrar cómo se utilizan ya las tareas y cómo instalar plugins. Bien, lo de los plugins creo que lo vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros vamos aquí a plugins y se nos va a abrir una página similar a esta, en donde nosotros vamos a encontrar bastantes plugins que me van a ayudar a poder trabajar de una manera más eficiente y optimizada en futuros proyectos. Entonces, uno de los que me gustan más es el plugin de Stylus, que es básicamente convertir archivos escritos en Stylus, en un preprocesador de CSS, y convertirlos a CSS. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al terminal y voy a escribir lo siguiente. Estando dentro de la carpeta del proyecto, escribo sudo npm install --c--dep y el nombre del plugin se llama Gulp-Stylus. ¿Sale? Damos un enter y con esto ya estaré instalando lo que viene siendo el plugin. Esperamos unos cuantos minutitos. Esto depende de nuestra conexión a internet, el tiempo de descarga y todo lo demás. Ok, listo, ya está instalado. Si nosotros vamos a la carpeta de Node Modules y damos un ls, nos daremos cuenta de que están dos carpetas, la carpeta de Gulp y la carpeta de Gulp Stylus. Entonces vamos a ir a Sublime y ¿qué es lo que voy a hacer? En el archivo Gulp file voy a hacer lo siguiente. Voy a requerir a Stylus y voy a llamar a Gulp Stylus, que es el plugin que nosotros hemos descargado. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente: gulp.task ¿cómo se va a llamar esta tarea? Vamos a ponerle Stylus to CSS, ¿vale? Así se va a llamar esta tarea. CSS va a recibir como parámetro también un callback y ya. Ok, después vamos a obtener lo que viene siendo nuestros. Voy a crear un nuevo folder que le voy a llamar src
y dentro de este archivo, de este folder src, voy a crear un archivo que se llame estilos.style y voy a crear unos estilos muy básicos. Voy a agregarle al body un font family, de 20 píxeles y text. Aquí creo un H1, vamos a ponerle un font size de ok. Con esto es más que suficiente. Voy a crear lo que viene siendo un folder para los dist. Muy bien, entonces escribo lo siguiente: gulp.src y esto está en la carpeta src diagonal asterisco.style. ¿Qué quiero decir a esto? Que voy a seleccionar todos los archivos que tengan extensión .style. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a invocar a un método pipe, que es una especie de tubo en donde yo le voy a indicar qué es lo que tiene que hacer con estos archivos. Entonces vamos a ir a la documentación del plugin para ver cómo funciona. Si se dan cuenta, aquí ya hemos indicado esa parte en el código. Hemos dicho que todos los archivos que están en la carpeta src y que tengan extensión .style, vamos a pasarlos por una tubería, la cual me va a permitir hacer lo siguiente. Voy a llamar a stylus. Y voy a ejecutarlo. Ok, entonces esto es todo lo que tengo que hacer. Después dice que tengo que mandarlos a una carpeta de destino. Entonces, para ello necesito meterlo dentro de otra tubería para poder hacer eso. Entonces sería gulp.dest. ¿Y cuál es el destino? Dist. Ahí está. ¿Sale? Entonces es muy sencillo. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hicimos? Creamos un archivo gulpfile.js, que es el primer paso. Después necesitamos requerir ambos plugins, tanto Gulp como Gulp Stylus. Creamos lo que viene siendo la tarea, le asignamos un nombre a la tarea, pasamos como parámetro una función o un callback. Y aquí es muy importante. Fíjense la estructura de este código. Dice que va a llamar a Gulp y a su método src. ¿Qué quiere decir src? Que toma los archivos de un directorio. Esto de acá, todo esto de acá, viene siendo el directorio que nosotros tenemos y en donde almacenamos nuestros archivos style. Este método que dice método pipe significa que va a pasar como por un filtro. O sea, nosotros tomamos todo véanlo de esta manera, si fuera agua, lo pasamos por un filtro o un procesamiento, vamos a procesarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir estos archivos a CSS normal. Después, ¿qué hacemos? Una vez que yo los convierta, necesito almacenarlos dentro de otra carpeta.
porque recuerden que los tomamos de otra carpeta. Entonces necesitamos almacenarlos dentro de una carpeta en donde se vayan a almacenar nuestros archivos ya convertidos. Entonces el método para hacer esto es gulp.dest y como parámetro se le pasa el directorio. Ok, entonces una vez hecho esto, vamos a ir aquí a la terminal y vamos a ejecutar lo siguiente: gulp y el nombre de la tarea, que es stylus to css. ¿Sí está bien? Ok. Y vamos a ver qué es lo que me retorna este comando. Ok, sin ningún problema me ha convertido y me ha finalizado esto en 58 milisegundos, muy rápido. Si nosotros vamos a la carpeta de dist, nos daremos cuenta de que ya se ha convertido esto, lo que yo tenía en archivos.styled se ha convertido en archivos CSS que yo ya voy a poder utilizar dentro de un navegador. ¿Sale? Entonces, bastantes cosas podemos hacer con Gulp y esto es una pequeña parte nada más de este tutorial. Estaré subiendo más tutoriales sobre cómo agilizar más el proceso de desarrollo para poder digamos que trabajar de una manera más cómoda. ¿Sale? Entonces, por ahora ha sido el tutorial y nos vemos en un próximo video. Bye.